Bienvenidos a Pico y Pala Engineering, donde el conocimiento se extrae a base de explosivos. Hoy, los terremotos, el jarabe sísmico que nos da la Tierra cuando menos lo esperamos. Un terremoto no es otra cosa que la liberación brusca, repentina, de energía por parte de la corteza terrestre. No es que la Tierra esté enfadada, es que lleva un rato enfadada y eventualmente estalla. Los terremotos, ahora la explicación sería, se producen porque las placas tectónicas, que son los gigantescos trozos en los que se divide la corteza terrestre, están en constante movimiento. Claro, a veces se rozan, se clavan o se montan unas encima de otras. Estas tensiones, claro, se acumulan hasta que se produce una rotura en un punto que se llama hipocentro. Si trasladamos ese punto, el hipocentro, hacia la superficie, encontramos lo que se llama el archiconocido epicentro del terremoto. Todas estas roturas se traducen al final en lo dicho, terremotos y erupciones volcánicas en la corteza, en la superficie. Lo que viene siendo violencia geológica. Pero claro, surge la pregunta, si los terremotos vienen del movimiento de las placas tectónicas, ¿por qué se mueven las placas tectónicas? Pues los motivos son varios. Podemos tratar dos, mayormente, ¿no? El primero sería la convección del manto, que es un fenómeno que se produce porque las capas inferiores del manto están a mayores temperaturas, entonces por diferencia de temperatura tienden a subir, mientras que las capas superiores del manto, las que están más cerca de la corteza, están más frías, entonces tienden a bajar por diferencia de densidades. Esto produce un movimiento que hace que el manto esté en continuo constante movimiento. Por otro lado, podemos encontrar también lo que es la subducción y el efecto conocido como slab pull. La subducción es un fenómeno que sucede generalmente entre placas tectónicas terrestres, continentales, y placas tectónicas oceánicas, porque las oceánicas son menos densas y tienden a hundirse debajo la placa continental. Entonces la placa continental se sube encima de la oceánica y esto produce que la oceánica empiece a tirar de sí misma. Entonces la parte que se está hundiendo de la oceánica tira de sí misma y esto se conoce como slab pull. Claro, uno se pregunta entonces, vale, viene de la convección y de esto, pero ¿de dónde viene toda esta energía? ¿Por qué se mueve la Tierra? Bien, la Tierra hoy por hoy sigue emitiendo 47 teravatios de energía, de potencia, lo cual es suficiente para abastecer al total de la humanidad durante en dos ocasiones, en forma de calor, en forma de energía calorífica. ¿Por qué emite todo este calor, toda esta energía, la Tierra? ¿Por qué se mueve tanto? Esto sucede porque la Tierra sigue conteniendo energía residual de su formación, en parte. También porque la gravedad compacta las zonas cercanas al núcleo y esa compactación genera a su vez energía. Y por último, y más importante, con el 50% de esos 47 teravatios generados, siendo el decaimiento radiactivo de isótopos radiactivos, en su mayoría uranio. Sí, el uranio potencia el incesante movimiento del manto. De hecho, es más, sin el uranio, el núcleo terrestre no sería capaz de estar continuamente liberando energía. Es decir, que la temperatura terrestre no se podría regular, resultando en el enfriamiento interno del planeta y la pérdida de nuestro campo magnético, aniquilando de forma instantánea a la raza humana a merced de la radiación solar, que es de la que nos protege el campo magnético, y la inhabitabilidad del planeta por el frío polar. Entonces, gracias, uranio. Estos factores llevan a que en los bordes entre placas haya tensiones. Todo esto que hemos hablado de la convección del manto y la gravedad, entonces esto lleva a que haya colisiones entre placas. Los bordes en estas colisiones pueden ser de tres tipos. Divergentes, cuando las placas se están separando, formando dorsales, ¿vale? Como la dorsal mesoatlántica. Y entre las placas africana y la euroasiática. También pueden ser convergentes, que es cuando se están chocando, cuando se están enfrentando, cuando se acercan aún más.
esto genera la llamada zona de subducción de la que hemos hablado antes, como la de la fosa atlántica, por ejemplo, donde se encuentran las placas de Nazca, que se hunde por ser de naturaleza oceánica, y la sudamericana, que como hemos explicado anteriormente, tiende a ascender, a montarse encima de la oceánica. Y luego están las transformantes, que son el caso más interesante. Cuando las placas se están rozando, como la archiconocida falla de San Andrés, sucede que las placas del Pacífico y la placa norteamericana forman lo que se llama una falla activa. Una falla es un plano geológico, un plano de la corteza, que ha sufrido movimiento entre bloques de roca. Si los sigue sufriendo, entonces se pasa a conocer como falla activa. Bien, los terremotos se miden con un aparato llamado sismógrafo, ¿vale?, que detecta y registra las ondas sísmicas. Hay dos escalas mayormente conocidas, una es la de Richter, que mide cuánta energía se está liberando en el termómetro, y luego está la escala de Mercalli, que mide realmente el impacto que percibimos los humanos, las personas. No hay que confundir, claro, un terremoto de 6 de la escala de 6 de Richter en Japón, que con uno de 6 grados en la escala de Richter en Murcia, porque no tienen el mismo impacto. De ahí la utilidad de la escala de Mercalli. Bien, ¿se pueden predecir todos estos fenómenos? La respuesta es corta y simple: no. Se pueden identificar zonas propensas, lógicamente, fallas, bordes de placas, pero el cuándo y dónde se va a producir un terremoto exactamente no lo podemos predecir. Hay métodos indirectos como el monitoreo de microseísmos, lógicamente, que dan indicios, o cambios en los niveles de los gases, o resistividad eléctrica, pruebas con resistividad eléctrica del suelo, comportamiento animales incluso. Cuando tu perro ladra al aire sin motivo, igual no es un fantasma, igual es una falla activa, si estás en una zona propensa, obviamente. En la película Terremoto, la falla de San Andrés, de La Roca, Dwayne Johnson, por ejemplo, en la escena antes de un terremoto, se muestran a perros alterados alterados y llorando por el terremoto. La minería puede activar micros terremotos inducidos, sobre todo en minería profunda y el famoso y controversial método de fracción hidráulica, el fracking. También hay zonas donde se aprovechan los estudios sísmicos para explotación de recursos: gas, petróleo, minerales. Y por supuesto, cualquier infraestructura minera debe diseñarse para resistir sismos, lógicamente, porque si no se te cae la bocamina y se acabó el zafarrancho. Bien, visto esto, ¿cómo podemos hacer en minería? ¿Cómo hacemos frente a los sismos? Pero ¿y en edificación? ¿Y en estructuras? Bueno, en nuestras ciudades lo más común es recurrir a edificación sismoresistente, aislamiento de base, disipadores de energía, diseñar planes de evacuación eficientes y educación sísmica. Hay que recordar que lo que mata no son los terremotos, sino los edificios, lógicamente. Y por supuesto, no vivir encima de una falla activa, o si vives, pues al menos que te rebajen el alquiler. En el sentido de lo que estamos hablando de la edificación sísmica, se cabe destacar el Taipei 101, uno de los edificios más altos del mundo, ubicado en la capital homónima, Taipei, y capital de Taiwán. Está edificado en una zona eminentemente sísmica. Esta estructura, sin embargo, es capaz de soportar hasta un terremoto de 7 grados en la escala de Richter y vientos huracanados al mismo tiempo de hasta 200 km por hora, gracias a su cimentación, su diseño, su núcleo de hormigón armado, pero sobre todo su peculiar péndulo amortiguador de masas, o Tyngdmassdämpare, TMP, el único de su especie en el mundo. Es una esfera de 660 toneladas de masa formada por 41 discos de acero soldados entre sí. La titánica bola de demolición que incorpora este edificio cuelga entre los pisos 87 y 92 y se balancea de forma pendular cuando el edificio se mueve.
redistribuyendo así las cargas y reduciendo en un 40% la movilidad de la superestructura. Toda una obra maestra de la ingeniería, sin duda. Y bueno, eso ha sido todo. Recordad, hay mucha gente que mira siempre para arriba. Es necesario que otros miremos para abajo.